La fraternidad fue fundada el 20 de junio de 1887 por un pequeño grupo de maquinistas y fogoneros del Ferrocarril Oeste, apenas 208 valientes, que desafiaron la proscripción del gobierno oligárquico y la prepotencia de las empresas. Enfrentaron las presiones y el chantaje de las empresas ferroviarias y de los poderes públicos nacionales que reprimían y perseguían las actividades sociales y políticas de las organizaciones obreras. Obtuvo el primer estatuto durante el gobierno de Juárez Celman en 1889. Y como un signo de esos primeros tiempos, no es casual que fuera impreso en castellano e inglés. Es la primera organización obrera de alcance nacional. Crecerá siguiendo la expansión del ferrocarril y será una gran ayuda para la organización del movimiento obrero de comienzos del siglo XX. Las primeras centrales creadas por la clase trabajadora, la FORA y la UGT, serán prohibidas por el régimen oligárquico y represor de los sectores populares. Para 1910, la fraternidad representaba a 8.000 compañeros, organizados en 70 seccionales. Las vías férreas llegaban a los 30.000 kilómetros y 3 años antes había realizado la primera Asamblea General de Delegados y publicaba la primera revista social, que sería en aquel contexto la gran organizadora de la actividad gremial y la voz de la fraternidad, aún en las regiones más apartadas de nuestro extenso país. La fraternidad preparó durante esos años la gran huelga de 1912, sangrientamente reprimida, que al cabo de 52 días fue derrotada y con ella la aspiración del primer reglamento de trabajo. La presión popular obligará al régimen a reformar el sistema electoral, que posibilitará el triunfo de Hipólito Yrigoyen en 1916. Contexto histórico donde la fraternidad consolidaba la organización con las asambleas generales de delegados y la creación de escuelas técnicas seccionales. La llegada de Yrigoyen inaugura un nuevo tiempo que será aprovechado en la preparación de la decisiva huelga del 17. Con el Pacto de Solidaridad junto a la FOF, Federación Obrera Ferrocarrilera, que luego se convertiría en la Unión Ferroviaria, los fraternales salen a la lucha junto a todos sus hermanos ferroviarios. Dicen que los ferroviarios se pliegan en Santa Fe, dicen que hay huelga en Rosario y en Buenos Aires también. Dicen que los ferroviarios... La lucha obrera fraguada en la unidad alcanzará el gran triunfo al obtener el primer reglamento de trabajo, el reconocimiento de las empresas para con las organizaciones obreras y la caja de jubilaciones. La década del 20 será la de los gobiernos radicales signados por grandes represiones al movimiento obrero. La semana trágica del 19, los fusilamientos de la Patagonia en el 21, junto a la brutal represión en la Forestal en el 22, que regarán con sangre obrera el suelo de la patria argentina. El auge del modelo agroexportador encadenaba a la Argentina con Gran Bretaña, impidiendo el desarrollo de la industria nacional y reduciéndonos a mero granero de los países centrales. Las conducciones de la fraternidad, vinculadas al Partido Socialista, también compartían esa visión pro-inglesa y librecambista, de la cual el ferrocarril era una parte fundamental. Pero la crisis económica de 1929 acabó con la ilusión de que solo del campo podíamos vivir los argentinos. Se precipitó el golpe que derrocó a Hipólito Yrigoyen y comenzó una etapa de vacas flacas para los trabajadores, que respondieron disolviendo la USA y la COA, concretando la unidad del movimiento obrero y fundando la primera CGT en 1930.
Comenzaba la primera década infame. Los sueldos de los ferroviarios fueron congelados y descontados por largos años. Las elecciones amañadas y el fraude y la prepotencia se apoderó del país. Pese a todo, la fraternidad luchó y alcanzó desde 1927 la mesa única de exámenes, las comisiones de reclamos y formalizó los primeros congresos regionales. El 4 de junio de 1943, frente a los abusos del gobierno conservador, reaccionan los sectores nacionalistas de las Fuerzas Armadas. De su seno emerge un joven coronel que se ganará la simpatía y el apoyo del pueblo trabajador. Llevará adelante una tarea enorme, impulsando y concretando los derechos del trabajador y la justicia social. El coronel Perón, desde la Secretaría de Trabajo, levanta la intervención a los sindicatos ferroviarios, les otorga la personería gremial y devuelve los salarios descontados por las empresas ferroviarias. A pesar de ello, la fraternidad se hace opositora, encadenada a su vieja concepción demoliberal que bajaba el viejo Partido Socialista, de donde surgían muchos de sus dirigentes. El triunfo electoral de 1946 inaugura una época de enormes realizaciones y de conquistas sociales y económicas en beneficio de los sectores populares. La huelga de 1951, atada a los intereses políticos golpistas, fracturaría el gremio en peronistas y antiperonistas. La caída del general Perón en 1955, con bombardeos a civiles indefensos, inaugura una etapa de fusilamientos, cárcel, tortura y exilios que en los ferrocarriles se expresan con la finalización de la expansión de nuestra industria y el comienzo ignominioso del desguace ferroviario. La fraternidad intentaba recuperarse para 1960 de la crisis que produjo la huelga del 51. La expectativa inicial por Frondizi se transformó en enfrentamiento contra el plan Larkin del Fondo Monetario Internacional, al que se impuso la huelga de 42 días en 1961. Pese a la lucha, se levantaron decenas de ramales, se suprimieron servicios, se despidieron a miles de ferroviarios. El deterioro del ferrocarril se aceleró con la expansión de la carretera y el sistema automotor, financiados desde el propio Estado, en el marco del dogma de la filosofía del petróleo, impulsada por el FMI. El largo tiempo de la resistencia peronista tuvo como grandes protagonistas a los ferroviarios y a los fraternales desde la CGT de los argentinos. Sin embargo, cada año que pasaba, el ferrocarril retrocedía. La clase dominante había decidido sacarse de encima al ferrocarril y sus combativos gremios. La resistencia y lucha heroica de todo un pueblo logró el regreso del coronel del pueblo y el general de la nación. Perón fue electo presidente por tercera vez con el voto unánime de las mayorías populares. Un trabajador ferroviario y fraternal, Hugo Cesario Melgarejo, presidió Ferrocarriles Argentinos, la empresa más grande de nuestro país, en el intento de la recuperación de nuestra industria. La muerte del general Perón sumió al gobierno en una profunda crisis política y social. Los avances de la paritaria de 1975 fueron respondidos con vaciamiento, agio y especulación, que provocó las corridas de los mercados, proceso que se denominó el Rodrigazo, todo con el objeto de producir el golpe militar. El autodenominado proceso de reorganización nacional llevará adelante un genocidio humano y económico como nunca se había visto en nuestro país. Una larga noche de 7 años con represión a los trabajadores, dirigentes encarcelados o desaparecidos y la intervención a la CGT y muchos sindicatos.
La fraternidad no fue intervenida. Luis Echezar la dirigirá por casi 8 años. El ferrocarril sufriría uno de sus recortes más dramáticos. Miles de trabajadores serán despedidos en el marco de la ley de prescindibilidad o congelados hasta su jubilación. Con ramales levantados, servicios suprimidos y galpones y depósitos clausurados, el achique del ferrocarril anticipará la destrucción neoliberal de los 90. El proceso no resolvió la crisis del capitalismo argentino. La resistencia de los trabajadores, la enorme corrupción y el fracaso de la guerra de Malvinas precipitó el final de la dictadura, que dejará una pesada herencia que el gobierno de la débil democracia de 1983 de Raúl Alfonsín no logrará resolver. La CGT, reorganizada en 1980, con el liderazgo de Saúl Ubaldini, será el actor central en el enfrentamiento con las corporaciones. Con 13 paros generales y movilizaciones se enfrentará a los ajustes de los planes Austral y Primavera. El gobierno de Alfonsín intentará un plan de privatizaciones nombrando al presidente de la multinacional FATE al frente del holding de empresas públicas, pero hackeado por la hiperinflación, la pobreza creciente y una profunda crisis social, renuncia y entrega el poder anticipadamente a Carlos Menem. En 1989 cae el muro de Berlín, finalizando la Guerra Fría, y se impone la lógica del fin de la historia. Llega la globalización neoliberal con el achique del Estado más profundo de toda la historia. Las empresas públicas son privatizadas. Ferrocarriles Argentinos es desguazado y dividido para su posterior saqueo, y aunque los fraternales resistieron con largos paros, juntas de firmas, actos, grandes movilizaciones y trenes de la resistencia, sin embargo fueron derrotados, frente a un proceso de fragmentación y división interna que terminaron por reducir la capacidad de lucha. La vieja sociedad de maquinistas y fogoneros asistía a su hora más difícil. Sin liderazgo sindical y disgregado, atraviesa en 1991 y 1992 sus horas más dramáticas y se toca fondo. Sin embargo, la dinámica militante, la conciencia de clase y la memoria histórica de un puñado de seccionales comienzan con un lento pero decisivo proceso para la refundación. Las diferencias políticas y metodológicas se mantenían, pero la búsqueda de la unidad tan ansiada se concreta con la fundación de la Confraternidad Ferroviaria y la transformación de la antigua sociedad en sindicato. Sobre la base de la unidad, en la diversidad y la unidad de acción, se inicia un proceso de reorganización en todo el país, afiliando y reafiliando a los compañeros, luchando contra el individualismo canalla que se instaló en los 90, desafiando a las empresas concesionarias. La fraternidad construye un nuevo liderazgo y Omar Maturano es electo presidente, y con los nuevos estatutos, su primer secretario general. La devastación ferroviaria se desarrolla, pero la voluntad fraternal, expresada como unidad y organización, todo lo supera. La Confraternidad Ferroviaria, encabezada por el compañero Carlos Roberto Zamora, es el factor de unidad para la reconstrucción fraternal que se va alcanzando hacia mediados de los 90. La crisis de 2001, con el estrepitoso fracaso de la Alianza y la pesadísima deuda social por el desguace neoliberal, agravan la crisis del ferrocarril. El país asiste con pocas expectativas al triunfo electoral de Néstor Kirchner. La fraternidad, ya reorganizada, comprende a la perfección la nueva etapa y acompaña el modelo nacional. Recupera espacios en la CGT, brega incansablemente por la refundación de la CAT, alcanza la vicepresidencia de la rama ferroviaria mundial de la ITF y uno de sus hombres es designado subsecretario de Transporte Ferroviario. El gobierno confía en trabajadores fraternales para la presidencia de la ADIF y la vicepresidencia de la operadora ferroviaria SOF. El programa sindical se expresa como nunca en los avances de los convenios colectivos con la recuperación de las conquistas perdidas
El reconocimiento del estrés postraumático le da entidad al viejo drama de los fraternales y se asiste como nunca a una jerarquización del patrimonio institucional con la remodelación de nuestro hotel de Buenos Aires, el de Mar del Plata y la colonia de Villa Carlos Paz. Se desarrollan las escuelas técnicas seccionales, ingresan nuevas generaciones por la obtención de la reducción de la jornada laboral a 6 horas, que con aumento salarial implican un paso inédito en toda la historia. Los jóvenes se organizan, se capacitan y ocupan espacios proyectando la organización hacia el nuevo siglo. Con la consolidación de su organización, la fraternidad cumple 125 gloriosos años de vida. Sin embargo, enfrenta la crisis más severa del ferrocarril en toda su historia, por lo cual se plantea la creación de la Federación Ferroviaria Argentina, que es pura razón y voluntad, absoluta templanza y coraje, en la impostergable necesidad de unir a todos los trabajadores ferroviarios para organizar la recuperación de nuestros ferrocarriles. La fraternidad revive con fuerza las sabias enseñanzas estratégicas de aquel 17 de octubre, que siempre vigente nos exige.